Pues hemos vuelto. Parecía increíble que esto luego no iba a llegar nunca. Bueno, vamos a ver cómo sale el vídeo porque, bueno, pues es que todavía me faltan algunas cosas por encontrar. En alguna caja por el salón estará. He de reconocer que retrasa todo lo que podía este vídeo porque no es un vídeo fácil, pero como es un vídeo que me han pedido por activa, por pasiva, por perifrástica y por subjuntivo y por todos los medios, vamos a ir allá. Vamos a hablar del conflicto árabe-israelí y por qué llevan 50, 60 años matándose en Palestina. Yo sé que estáis todos esperando un churrimapa aquí para que yo os pueda explicar por dónde vienen las cosas, pero bueno, lo que voy a hacer es a la hora de editar el vídeo, pues me iré para un lado, pondré mapas que aparezcan por este lado o por el otro y ya está. Más que nada para intentar entender este conflicto. Yo lo que voy a usar es la pizarra para ir poniendo una serie de fechas clave para que todos tengamos claro de dónde venimos y dónde está. Y luego ya cada uno que tome partido saque sus conclusiones, porque es un problema que en sus orígenes y en su desarrollo yo creo que todo el mundo tiene claro dónde está el problema, pero luego en los momentos finales y en los últimos ya 20, 30 años, pues los que igual podían tener el apoyo del público, pues lo han perdido por una serie de circunstancias evidentes. Así es que voy a empezar a llenar la pizarra de fechas y las vamos explicando y vamos viendo un poco cómo ha ido surgiendo este problema y por qué tenemos este pedazo de problema. Bueno, vamos con las tres primeras fechas. Además las he puesto bien grandotas para que se vean bien. En el año 930 a.C., aprox, ¿vale? Durante el reinado del rey Salomón, bueno, al final de su reinado, las 12 tribus que constituían los descendientes del pacto entre Abraham y Yahvé, pues esas 12 tribus se separan. Hay 10 que se largan a Egipto, buscando, supongo, pues que una fertilidad que no hay en la zona de Palestina, porque realmente ese es el origen de todos los males. Es una región árida, con muy pocos ríos y por lo tanto poco fértil, mientras que en Egipto tienes el delta del Nilo que tiene una fertilidad bestial. El caso es que estas 12 tribus se separan, 10 se van para Egipto, 2 se quedan, que son las que veis ahí escritas, la tribu de Israel y la tribu de Judá. Las dos van a ser conquistadas en momentos distintos por civilizaciones militarmente superiores. Como podéis ver, la tribu de Israel la conquistan los babilonios y a la tribu de Judá los asirios. Recordad que estos judíos acabarán, muchos de ellos, en Babilonia. Recordar que en la Biblia parece que se estaba construyendo la torre de Babel, donde había gente de un montón de sitios que hablaban un montón de idiomas y una torre altísima. Qué casualidad que en Babilonia se estaba construyendo un zigurat por esclavos conquistados en un montón de sitios. Ahí tendríamos un poco la explicación histórica de un hecho literario que aparece en la Biblia. Entonces, ese sería un primer momento de disgregación o de diáspora o de desaparición de judíos, en este caso relativamente voluntario, buscando mejores tierras. Se quedan dos tribus y las dos van a ser conquistadas por distintas civilizaciones y llevadas a sus capitales. Para los judíos esto va a ser conocido como el cautiverio de Babilonia, es decir, los años, las décadas que pasaron como esclavos en Babilonia, para ellos es el cautiverio de Babilonia. Y los que seáis aficionados a la ópera, pues cuando está el coro este de esclavos que hemos escuchado todos de Verdi, pues vemos por allí a los esclavos picando piedra en el zigurat de Babilonia. Siguiente fecha, año 70, pero ya de nuestra era. Los romanos arrasan Jerusalén. Bueno, pues aquí, por ejemplo, los que os hayáis leído los libros de Santiago Posteguillo, en los que habla de los que van a conquistar Jerusalén, yo creo que lo describe bastante bien. Cómo ese imperio romano arrasa Jerusalén y todas sus tropas y aquí se queda con ello.
una ciudad muy bien amurallada, muy bien defendida, pero que termina cayendo ante los romanos. Y luego podemos ver, si habéis ido a Roma, en el arco romano de Tito, en los relieves que decoran el arco romano de Tito, el traslado por parte de los soldados romanos de los tesoros que había en Jerusalén. Entre ellos pues se ve perfectamente cómo se llevan el candelabro este de 7 brazos y todo este tipo de historia, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente años 70 los romanos se quedan con Jerusalén y con la región en general, y va a pasar al Imperio Romano. Este Imperio Romano, sabéis que cuando caiga Roma, bueno, un poquito antes de que caiga Roma, en el año 385, el emperador Teodosio lo divide entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, y entonces surge el Imperio Romano de Oriente, que luego nosotros lo conocemos como Bizancio. Entonces, lo que había sido judío será romano y después de ser romano será bizantino. Entonces, todo eso va a pertenecer al Imperio Romano de Bizancio, Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla. Seguimos avanzando en el tiempo y llegan los musulmanes y en el año 634 el califa Omar, Mahoma ha muerto prácticamente hace 10 años y los sucesores que va teniendo, en este caso el califa Omar, conquista toda la región, Siria, Palestina, Mesopotamia, todo eso lo van a conquistar los musulmanes. Recordar que hasta que no aparece Mahoma son simplemente árabes, que te dicen que son de Arabia, no implica religión, pero ya les conocemos como musulmanes. Los musulmanes conquistan toda la región en el año 634 y esta región va a estar bajo dominio musulmán hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? Así es que durante 1400 años prácticamente va a estar bajo dominio musulmán. Así es que borro pizarra y seguimos añadiendo fechas. Más fechas. En plena Edad Media, finales del siglo XI, empiezan las cruzadas con los cristianos queriendo recuperar Tierra Santa y poder acceder de forma estable a los lugares sagrados para el cristianismo. El problema de Jerusalén, recordar que es sagrada para las tres grandes culturas monoteístas. Para los judíos, por supuesto, porque sería la capital de su reino prometido, donde estaba el templo de Salomón, todas esas cosas, vale. Para los musulmanes, desde donde está la mezquita de la roca, se supone que Mahoma subió a los cielos, vale. Y para los cristianos, que os voy a contar, porque es el lugar donde fue martirizado Jesús y todo ese tipo de historias. Entonces, para las tres grandes religiones monoteístas, Jerusalén es vital. Bien, lo curioso es que en estas cruzadas los judíos van a luchar junto con los musulmanes contra los cristianos, porque detrás de toda guerra de religión, por supuesto, lo que está es el dinero. Porque el que controle Oriente Medio, que es donde estamos, el que controle el Líbano, Palestina y demás, controla todo lo que viene desde Asia, desde la India, desde China, es decir, la ruta de las especias, la ruta de la seda, todo lo que viene por allí y que se vende en Europa. El que controle ese nodo, ese centro intercambiador de productos, pues lógicamente maneja muchísimo dinero. Así es que detrás de una guerra de religión, obviamente, el dinero, como siempre, ¿vale? Pues que sepáis que judíos y musulmanes lucharon contra cristianos. Vale, no me enrollo con las cruzadas, hay momentos que ganan, pierden, se conquista por unos, se conquistan por otros, ya está, vale. 1291, llegan los mamelucos, que vienen desde Asia, que son musulmanes y que controlan la zona, expulsan definitivamente a los cristianos y ya no va a haber ahí cristianos hasta el siglo XX. Bien, estos mamelucos no tienen ningún tipo de problema con los judíos y prácticamente hasta el siglo XVI favorecen el asentamiento de judíos en la zona de Palestina. De hecho, los judíos que están siendo expulsados de Europa van a encontrar asentamiento, cobijo y apoyo en Oriente Próximo. Los judíos que están siendo expulsados desde el siglo XIII, XIV de toda Europa y que en cambio en España no. En España hasta 1492 los judíos permanecen sin mayores problemas con determinados puntos de violencia, evidentemente, represión en los pogromos, que no me puedo meter en ello, pero 1492, boleto, y entonces van a llegar hacia estas zonas donde sí van a ser acogidos y sí van a ser aceptados. Más o menos hasta 1516, por ahí, van a tener casa fija o sin problemas en zona palestina. Saltamos. Ya estamos con el Imperio Otomano, ¿vale? Ya no son mamelucos, pero el Imperio Otomano va a estar ahí desde ese siglo XVI pues hasta
hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Hasta que termina la Primera Guerra Mundial, en que desguazan los vencedores el Imperio Otomano. Pero bueno, antes, ¿qué pasa? Que sepáis que en torno a 1880 se calcula que había unos 700.000 palestinos allí por solo unos 30.000 judíos. En algún sitio podéis leer que 24.000, en otros 30.000 aprox. Y unos 3.000 cristianos conviviendo en esa tierra. Claramente, mayoría palestina, muy poquitos judíos y testimonial los cristianos. Pero que a partir de estas fechas van a llegar casi 60.000 judíos a esa zona, principalmente desde la zona de la Europa del Este y desde Rusia, donde no están bien vistos, donde no están bien aceptados, y van a dejar aquellas tierras inhóspitas para irse a las tierras inhóspitas de Palestina. O sea, lo mismo, pero con otro clima. ¿Dónde se van a sentar? En las tierras que no quiere nadie, en tierras abandonadas. Entonces ellos van a llegar, con dinero que aportan los judíos ricos que viven en Europa y en Estados Unidos, esto es muy importante, con el dinero de los judíos ricos bien asentados en Europa y bien asentados en Estados Unidos, los judíos pobres van a comprar tierras en Palestina. ¿Qué tierras compran? Las que les quieren vender. ¿Qué es lo que quieren vender? Las que no quiere nadie. Normalmente tierras, pues eso, abandonadas, desérticas o con poca habitabilidad. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Trabajar muchísimo la tierra, buscar pozos, buscar canalizaciones, dejarse la vida en ello literalmente, para poner esas tierras que han comprado en valor. Para ellos lo es todo, porque están comprando la tierra prometida en el pacto entre Abraham y Yahvé. Para los terratenientes cristianos o musulmanes que las venden, son tierras que es que les da igual perderlas, se las venden a muy buen precio y los judíos ricos las pagan y los judíos pobres las trabajan. ¿De acuerdo? 1897, fecha importante porque en Basilea, en una ciudad de Suiza, se hace un congreso internacional judío y nace el sionismo. El sionismo es la versión nacionalista de los judíos, digamos, es la visión política de que ellos necesitan una nación para los judíos para siempre y que tiene que estar en Palestina porque fue lo pactado con Yahvé. Bien, las potencias internacionales, estamos en pleno imperialismo, pensar que países como Inglaterra poseen el 30% de la tierra emergida, para que nos hagamos la idea, Francia tiene pues como el 30% de África, o sea, pleno imperialismo. ¿Qué les dicen? Pues mira, que si quieres te damos Uganda. ¿Quieres un país? Te doy Uganda, me sobra, no lo quería nadie en el reparto. El reparto de África ha sido 10 años antes, ahí en Berlín, así es que mira, pues si quieres Uganda, te lo damos. ¿Qué es lo que dicen los judíos? Porque no, a mí en Uganda no se me ha perdido nada. A mí la tierra prometida es Palestina. Pero bueno, que sepáis que empieza ahí el movimiento, que las potencias internacionales se dan cuenta de que, bueno, que a esta gente hay que darle una tierra, pero que no se ponen de acuerdo de las formas, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. ¿Vale? Seguimos avanzando en el tiempo. Continuamos, ya estamos en el siglo XX y estamos en la primera mitad del siglo XX. Tenemos que en 1909 se funda la ciudad de Tel Aviv, que la han comprado a terratenientes. Es el mismo procedimiento. Compro tierra que no quiere nadie, la pago por un precio desorbitado, pero para mí es mi tierra. 1917, declaración de Balfour. Este es el ministro de Asuntos Exteriores inglés que, intentando buscar el apoyo judío para financiar la Primera Guerra Mundial, no hay que olvidar esto, ¿en qué momento estamos? Primera Guerra Mundial, estamos en el 17, no ha terminado, queda un año de guerra. Bueno, pues este ministro de Asuntos Exteriores inglés, buscando el dinero judío, dice, oye, pues a los judíos habría que darles un hogar judío en Palestina. No habla nunca de Estado, él solo habla de que habría que darles un hogar. Esta declaración es la que van a usar luego los judíos para justificar todo lo que van a ir haciendo. Declaración de Balfour. Lo que está buscando el ministro es el dinero judío para terminar la Primera Guerra Mundial. Lo van a utilizar los judíos como justificación de sus actos allí. Bien, 1929 ya son los primeros, se considera el primer conflicto gordo por un problema en el Muro de las Lamentaciones. Fijaros, ya hay 100.000 judíos, han venido un montón, desde los 30.000 que había pues hace 60 años, pues ya son 100.000, seguramente alguno más, y 700 y pico mil palestinos. 15 años después ya tenemos 400.000 judíos y 1 millón de palestinos. Se supone que en todo este periodo es el Reino Unido, victorioso de la Primera Guerra Mundial, que se ha repartido el Imperio Otomano, esa zona que era del Imperio Otomano se la ha repartido con Francia, unas partes se las ha quedado Francia y otras partes se las queda el Reino Unido. Pues el Reino Unido
tiene que proteger este territorio mientras se crean esos estados. Lo que tiene que hacer es administrarlo. ¿Qué es lo que hace? No administrarlos, mira a otro lado. Entonces, al final los judíos hacen lo que les da la gana, llegan muchísimo más de lo establecido, llegan muchísimo más de lo permitido. Fijaos que multiplican por 4 su presencia. Esto es imposible asumirlo, la población palestina se siente abusada, los musulmanes de la zona se ponen de uñas, pero ¿en qué momentos estamos? Segunda Guerra Mundial. El país que debería haber controlado aquello, el país que debería haber estado de policía, que es el Reino Unido, estaba defendiéndose de Hitler, así es que le daba igual lo que pasara allí. Y como los judíos tienen pasta y los judíos podían apoyar a los aliados, lo que menos le interesaba al Reino Unido era cabrear a los posibles financiadores de su guerra contra Hitler. Así es que el Reino Unido mira para otro lado, los judíos llegan en masa y aquí no pasa nada. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues el Holocausto. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo conmocionado con lo que ha pasado por Hitler, los 6 millones de judíos gaseados, los campos de concentración, pobrecitos, pobrecitos, esta gente como sufre, si tuvieran un país no les hubiera pasado esto. Entonces, amparados en la Declaración de Balfour y amparados en el genocidio del Holocausto, los judíos se sienten suficientemente poderosos para crear su Estado. Y la ONU tiene, y los países, las potencias, tienen una especie de complejo de ay, no les hemos protegido, ay, pobrecitos, cómo sufren, y entonces les permiten la resolución 181 de las Naciones Unidas, recientemente creadas en el 45, pues en el 47, que establece ya la división de Palestina en 8 partes. 3 para los judíos, 3 para los palestinos, le dan un enclave es un territorio dentro de otro país, ¿vale? Bueno, como si, yo qué sé, como si Andorra fuera portuguesa, pues entonces Andorra sería un enclave portugués, porque está en otro país. Bien, pues serían 3 zonas palestinas más un enclave en tierra judía y Jerusalén sería administrada por las Naciones Unidas, sería una ciudad internacional, ¿de acuerdo? Vale, borro y vamos al tomate. Bueno, vamos terminando. Espera que me voy a acercar un poco para que lo veáis más grande. Ahí. Pues nada, 1948 se acaba el mandato que la ONU le había dado al Reino Unido sobre este territorio y justo el día antes de que se acabe el mandato, por si pasaba cualquier cosa, los judíos declaran el Estado de Israel, se constituyen como país. Al día siguiente van a ser atacados por 5 países árabes, pues Egipto, Siria, Líbano, Cisjordania, Jordania, todos los que estaban por allí les atacan, Irak, y los derrota a todos y multiplica su territorio por 2, con lo cual, como además ha sido el país agredido y que ellos se han defendido, pues conservan lo que han conquistado. Ya os digo, 5 países atacan a uno, los 5 son derrotados y encima pierden territorio, y en el armisticio que se firme en febrero o marzo del 49 Israel lo conserva todo. Consecuencia demográfica, 700.000 palestinos se tienen que ir de los territorios conquistados y de los que ya tenían los judíos. Evidentemente dejan de ser bien vistos los palestinos por su religión musulmana, y que no todos son musulmanes, que algunos son cristianos y algunos judíos. O sea, bueno, el caso es que los palestinos que ya estaban allí, 700.000 se tienen que largar. Una cosa importante, a día de hoy se calcula que de los judíos que viven allí, el 60% es verdad que han nacido allí, pero es que el 40% han venido de fuera. Para pensárselo, ¿qué te pasa en tu país de origen que acabas allí? Bueno, yo entiendo que están buscando la tierra prometida, todo ese tipo de cosas, pero el 60% sí que ha nacido en Israel, el 40% nació fuera a día de hoy. Entonces Israel conserva todo lo que tienen, 700.000 que se tienen que largar. Lógicamente los territorios judíos donde vivían palestinos se están despoblando de palestinos, los judíos que quedan se quedan con las tierras, aumentan su riqueza y aumentan su presión con las tierras de al lado. Bien, seguimos. En el año 67, la República Árabe Unida, otra vez estos mismos países que se ve que no lo habían pillado, vuelven a atacar a Egipto, a Israel, guerra de los 6 días, vuelven a ser derrotados por Israel, que se queda ahora con la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán. Todo eso le quita Israel a los países que vuelven a atacar. Vuelven a ser destrozados y Israel vuelve a ganar. Pues, y seguimos con la huida masiva de palestinos hacia campos de refugiados en Egipto, en Jordania, allí donde les aceptan porque es que están siendo echados de sus casas. Guerra del Yom Kippur, aprovechando que los judíos están en una de sus fiestas más sagradas, vuelve Egipto más otros países árabes a atacar a Israel
y digamos que va a quedar en tablas, más o menos esta guerra. Primeros avances árabes pillan desprevenidos a los israelíes, contragolpe de los israelíes, vamos a dejarlo en tablas. Lo que queda claro es que así no se puede seguir. Así es que en el año 79, con el presidente estadounidense Jimmy Carter, acuerdos de Camp David, en los que se acuerda que Israel, que ha pactado antes con Egipto, en plan vamos a llevarnos bien, y desde ese momento más o menos se llevan bien, le devuelve la península del Sinaí a Egipto. Egipto se queda tan tranquilo, ¿vale? Le devuelve la península del Sinaí, conserva todo lo demás, ¿de acuerdo? Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Altos del Golán, y se comprometen a crear el Estado de Palestina en unos 5 años, acuerdo que no se cumplió nunca, ¿vale? Pero bueno, eso es en los acuerdos de Camp David. Borro y vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, vamos a terminar con ya los palestinos que los defienden. Pues ahí está la cosa, ¿vale? Porque aquí lo que hemos visto es una sucesión de fechas y una sucesión continua de avances por parte de los judíos, quedándose con el territorio, quedándose con las tierras y expulsando palestinos. Los palestinos apoyados por los árabes intentando en determinadas guerras recuperar territorio y siendo ampliamente derrotados continuamente. Bien, a lo que voy. Dentro de los palestinos, como veis, se van a crear los dos territorios que en la actualidad tienen los palestinos, es la Franja de Gaza y Cisjordania. El problema es que además de estar separados territorialmente, están separados políticamente, porque en Gaza gobierna desde hace 15, 20, sí, casi 15 años Hamás, y en Cisjordania la Asociación Nacional Palestina. ¿Cuál es el problema? Pues que Hamás es considerado un grupo terrorista por parte de prácticamente todo el mundo, por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, se considera un grupo terrorista, pero es el que gobierna, llegó al poder democráticamente. Allí, cuando se fueron los periodistas, se preguntan cómo es posible que un grupo terrorista gane unas elecciones, la gente lo decide, decir, mirad, somos palestinos, hemos sido abandonados por la comunidad internacional, a nadie le importamos un carajo y en cambio esta gente nos ha protegido. Así es que jamás fue elegido democráticamente, pero se comportan como un grupo terrorista, atacando continuamente y lanzando misiles continuamente hacia el territorio israelí. Y los israelíes se defienden. Lo que pasa es que la capacidad de fuego y uno y otro pues no tiene nada que ver. ¿Qué hacen los de Hamas? Pues te lanzan un misil en territorio israelí. Los israelíes, que tienen tecnología toda la que quieras y más, detectan de dónde ha salido el misil. ¿De dónde ha salido? De un hospital. Pues me cargo el hospital. ¿Qué es lo que se ve en las noticias? Israel bombardea un hospital palestino y han muerto no sé qué. Ya, es verdad. También habrá que decir por qué lanzas misiles desde hospitales. Los estás usando tú como escudo. De no serán capaces de bombardear un hospital o una escuela. Pero los israelíes, que evidentemente no son santos y ya hemos visto todo lo que han ido haciendo, para empezar han ido respondiendo a agresiones. Lo hemos visto desde el 47-48, la del 67, la del Yom Kippur. No son ellos los que invaden, son ellos los invadidos. Bien. Sí es verdad que Israel lo que hace mal es el tema de los colonos. Es decir, estoy invadiendo territorios que he ganado en guerra en la que fui yo agredido, pero que luego hay una serie de acuerdos internacionales que te dicen que tienes que abandonarlos y tú no los abandonas ya porque no te sale tus narices. Por lo tanto, los territorios que está ocupando Israel y que están en disputa están condenados por la comunidad internacional. Esos territorios no son de Israel. Hay que devolverse a los palestinos. E Israel lo que hace es llenarlos de colonos. Y sienta allí familias que se ponen a trabajar la tierra y ya consideran que es de ellos. Y luego, como consideran que están muy cerca del enemigo, me veo obligado, contra mi voluntad, a quitarte otra franja para que no estés tan cerca de mis colonos. Y luego en esa franja voy a sentar colonos. Y como esa franja ya está muy cerca de ti, me veo obligado, contra mi voluntad, a quitarte otra franja, porque estás muy cerca de mis colonos. Y vuelvo a sentar colonos. Y como estás muy cerca de... Y así continuamente. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es qué hacemos con esos asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional en la que viven 500.000 judíos. Que se tienen que ir. Eso dice la legalidad internacional. ¿Y que hace Israel? No. De hecho, cada vez mete más. Y es ahí donde tenemos ese problema. Con partidos políticos como el de Hamás bombardeando colonos que están cumpliendo una ilegalidad, pero les están bombardeando y Israel les bombardea. Entonces, la capacidad de fuego de un país y otro no tiene nada que ver.
Las imágenes de soldados judíos apedreando o partiéndole las piernas a palestinos que les tiraban piedras en la intifada están ahí. Están ahí. Entonces, cuando todo eso lo hacía Israel, pues lógicamente la comunidad internacional estaba con los palestinos, porque a fin de cuentas los palestinos no han atacado a Israel, son países árabes los que han atacado a Israel, y el que está pagando siempre el pato son los palestinos, porque se van quedando sin tierras y los van expulsando. El problema empieza cuando tú empiezas a comportarte como grupo terrorista, con atentados, lanzar bombas, reventarte a ti mismo en un autobús para matar a no sé cuántos civiles judíos. Ya lo pierdes todo, ya no tienes ningún tipo de razón. ¿Quién te va a defender? Que yo entiendo a los palestinos, lo hemos intentado por las buenas, nadie nos ha escuchado. Lo hemos intentado por las malas, con guerras, y hemos sido derrotados, y aunque luego han sido condenados los judíos, no nos han devuelto nada. Entonces estamos desesperados. Pero desde luego el terrorismo no es la explicación ni la solución. Hay una película palestina maravillosa, que algo así como no sé qué Paradise, algo así de Welcome Paradise o New Paradise o algo así, no recuerdo exactamente, tendrá unos 15 años. Y es la vida de dos chicos palestinos que se van a matar, se van a inmolar en un atentado. Entonces, como se levantan, están en el paro, situación desesperada, alguno de ellos es huérfano, pues su padre ya se mató o lo mataron los israelíes. Y entonces pues se van al sitio donde los están comiendo la cabeza, se graban el vídeo en el que se despiden, en el que lo justifican todo. Va por ahí una chica que perdió a su padre y les dice: no hagáis nada, mi padre se mató a no sé cuántos civiles y no sirvió para nada, este no es el camino, hay otras formas. Y estos chicos tienen que infiltrarse en Israel y atentar. Y además el programa es el siguiente: tú te metes en un autobús, te revientas, matas a todos los que puedas, y el segundo está esperando, y cuando vaya la gente a ayudar a los supervivientes se revienta y mata a más judíos. Esa es la idea. Y esa es la forma en la que algunos palestinos entienden la rebelión, la rebeldía o la reconquista de sus territorios. Lógicamente ahí lo pierdes todo. Ningún país te va a apoyar. Así es que así lo tenemos con los israelíes, que por la ausencia de control inglés llegaron masivamente a una tierra en la que no tenían que haber llegado tantos. Luego, que por cuestiones de guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, o porque a todo el mundo occidental le interesa la pasta del poder judío, todo el mundo mirando para otro lado y los israelíes quitando tierras a los palestinos sistemáticamente, con el tema de los colonos. Ocupando tierras en guerras que no han provocado los israelíes, correcto, pero que luego los acuerdos internacionales les obligan a abandonar y no abandonan. Así es que ni los israelíes evidentemente tienen razón, porque tienen 500.000 ilegales ocupando tierras que no les corresponden, como poco, ¿vale? Ni los palestinos atentando contra los judíos tienen razón. Entonces está la cosa muy complicada. Porque ¿qué hacemos con Jerusalén? Todo el mundo la quiere. Todo el mundo lo quiere como capital. Todo el mundo quiere Jerusalén como capital. Todo el mundo dice que debería ser internacional por las tres religiones. No se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos con las fronteras? Los judíos dicen que quieren las fronteras de antes del 67. Y los israelíes dicen no haberme atacado en el 67 en la guerra de los 6 años. De los 6 días. Yo no te voy a devolver todas las tierras que te he quitado. No haberme atacado. ¿Qué hacemos con los asentamientos? 500.000 ilegales. ¿Y qué hacemos con los refugiados? Según la OLP, que no hemos hablado de ella, pero bueno, la OLP sería el embrión de la resistencia palestina, con Yasser Arafat y todos estos personajes míticos, la Organización para la Liberación de Palestina, y que luego eso, pues la versión 2.0 sería lo de la Asamblea Nacional Palestina, más o menos. Bueno, pues según la OLP, 10 millones de refugiados, según la ONU, bastantes menos, unos 6 millones de refugiados. ¿Qué hacemos con esa gente? Que están en campos en Egipto, en Jordania principalmente, y cosas por el estilo. Muy, muy difícil solución. Así es que ya no me meto más. El vídeo se me ha hecho larguísimo, pero es que había mucho que contar, que cada uno tome sus decisiones. Ya tenéis la evolución del problema, ya tenéis los problemas que persisten hoy en día, y que cada uno saque sus conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues termino este vídeo, nos vemos en el siguiente.